Un saludo cordial a todos quienes conformamos la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Como será de su conocimiento, mi nombre es Jimmy Valareso Román, soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho Constitucional y actualmente me desempeño como abogado litigante y docente de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Para mí es muy placentero poderme dirigir a ustedes y en cierta medida compartir algunos criterios respecto a el tema que se me ha asignado para esta nueva entrega en lo que corresponde al módulo 12. Previo a continuar con la intervención, quisiera agradecer la apertura y la deferencia que han tenido los doctores, los profesores Eduardo Yudgar de Argentina y Andrés Briceño de Colombia por permitirme formar parte de esta plataforma académica. En cuanto a la referencia o los temas que se van a conversar, a discutir en este capítulo, tiene que ver con, por una parte, con otros derechos protegidos, y en un segundo momento vamos a revisar lo correspondiente a la denominada suspensión de garantías. ¿Sí? En este primer video vamos a referirnos únicamente a lo que tiene que ver con la educación como un derecho humano, y partiendo de allí pues vamos a verificar, vamos a observar algunos datos conceptuales, algunas particularidades, ¿sí? El contenido intrínseco de este derecho y, por supuesto, cuál es la obligación de los estados respecto al derecho en cuestión. En lo que tiene que ver con la primera parte, esto es la educación como un derecho humano, realmente la intención o el mensaje que se pretende transmitir no es justamente revisar algunos aspectos específicos sobre la concepción de los derechos humanos en particular. Sin embargo, es indiscutible el hecho de que los derechos humanos justamente constituyen un pilar fundamental en el que se sustentan las sociedades democráticas, concretamente en América Latina. Partiendo de allí podríamos observar, por ejemplo, lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, puesto que en el artículo 3 refiere excepcionalmente como elemento esencial de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, desde esta visión o este enfoque que la Carta Democrática Interamericana otorga, cabría compartir o traer a colación palabras del profesor de nacionalidad española, González Nazario, cuando sostiene que el tema de los derechos humanos no requiere de una demostración, de una prueba, ¿sí? Sino que más bien debemos partir por admitir que vivimos circunscritos dentro de la problemática y todo lo que conlleva los derechos humanos. Como les había manifestado anteriormente, la intención de mi intervención en este capítulo no radica en abordar concepciones que nos permitan observar situaciones específicas de los derechos humanos, pues debemos tomar en cuenta que los colegas, los profesores que me antecedieron con otros temas en una forma pues magnífica, muy completa, muy concreta con su explicación, ya abordaron la parte histórica, ¿sí? Lo que tiene que ver en el contexto de los antecedentes históricos de los derechos humanos. Sin embargo, es necesario iniciar con un punto de partida, y en ese sentido pues deberíamos recordar las primeras referencias, ¿verdad?, que se tiene en el marco de la concepción de los derechos humanos. Partiendo de allí, por ejemplo, podríamos mencionar la denominada Petition of Rights de 1628, así como también el famoso Bill of Rights de 1689, ¿sí? O de pronto, para efectos un poco más modernos a la época, ¿no es cierto?,
considerar la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, tomando un poco como referencia, por así decirlo, el contexto histórico en el que se desarrolla esta declaración. Pues aquí debemos también acotar el hecho de la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿verdad?, en Norteamérica, de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Y fundamentalmente, a mi criterio, considerar como punto de partida dentro de la concepción, ¿verdad?, de los derechos humanos, y fundamentalmente lo correspondiente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, tomando también como antecedente que esto surge como consecuencia de la Revolución Francesa, ¿sí? Partiendo de esta revisión, de esta retroalimentación de los principales antecedentes históricos que tenemos en materia de derechos humanos, debemos también recordar que la importancia de estos documentos, de estos instrumentos, ¿sí?, es que por primera vez en la historia se incorporaba en un cuerpo positivo, es decir, se positivizaron formalmente derechos comunes, derechos inalienables a distintos pueblos de América y Europa como resultado de la oposición ferviente, de esa lucha generada a nivel de clases sociales y particularmente como sobreposición y destierro a esa monarquía absolutista de aquella época. Adicionalmente, debemos también tener en cuenta que la comunidad internacional, bajo la figura de la Organización de las Naciones Unidas, como es de conocimiento de nosotros, ¿verdad?, fundada en San Francisco en el año de 1945, tomando en cuenta el contexto social, esto fue en la época de la posguerra, ¿no es cierto?, se adopta también otro instrumento muy importante para todos quienes estudiamos y nos dedicamos a la investigación desde el punto de vista académico también de derechos humanos, y esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, tomando como punto fundamental o pieza angular tal vez de esta temática, ¿verdad?, los 30 artículos que consagran garantías propias inherentes al ser humano. De ello debemos también identificar el reconocimiento expreso que surge dentro de este sistema internacional de protección, como lo es la ONU, en cuanto a esa obligación internacional que adquirieron los estados que forman la ONU. Y cuando me refiero a esa obligación internacional de protección, lógicamente estamos refiriéndonos a esa obligación internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, dentro de toda esta, de este pequeño antecedente que me he permitido compartir con ustedes, que estoy seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, debemos tomar como punto de partida también para efectos de esta temática en particular, lo que tiene que ver con el derecho a la educación. A continuación vamos a explicar un poco de dónde surge o dónde está establecido el contenido del derecho a la educación. No podemos hablar del derecho a la educación si no tomamos conciencia de cuándo se incluye el derecho a la educación en los distintos tratados internacionales o convenios internacionales, ¿sí?, de protección de derechos. En este sentido, como yo siempre comparto con mis estudiantes de pregrado, los textos normativos ya están. Sin embargo, es importante mirar hacia atrás, ¿sí?, para recordar cuáles son estos tratados, estas convenciones que muchas veces no asimilamos dentro del debate que surge en torno a la protección de los derechos humanos. Y en este sentido, quisiera que me permitan precisar, no todos, pero sí en la medida de las posibilidades, cuáles son estas cumbres internacionales más significativas en las que se destaca la protección de los derechos humanos. En este sentido,
quisiera referir en un primer momento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual ya me había referido anteriormente, dada en el año de 1948, y que desde el preámbulo, ¿sí?, la Asamblea General de la ONU detalla, ¿sí?, expresamente ese compromiso de los estados en función de promover a los pueblos y diferentes naciones, ¿verdad?, mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades. Y esta situación se reafirma aún con mayor detalle dentro del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando explícitamente separado en 3 numerales establece que toda persona tiene derecho a la educación, una educación gratuita, una educación dotada de una instrucción elemental, ¿verdad?, fundamental, y que lógicamente obligue a los estados, ¿verdad?, a observar como objeto fundamental el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento precisamente del respeto de los derechos humanos. En este sentido, lo que cabría por realizar no sería tanto una interpretación, pero sí comprender cuál es el alcance que tiene el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que lógicamente lo que nos permite entender es que el derecho a la educación no simplemente se lo va a interpretar en el sentido, ¿verdad?, abstracto del derecho en sí, sino más bien lo que va a permitir el derecho a la educación es el desarrollo de la dignidad, de la personalidad del hombre, y a través de aquello, permitir el ejercicio de otros derechos, como lo vamos a revisar más adelante. Otra de las convenciones muy explícitas en el marco del derecho a la educación consiste en la Convención sobre los Derechos del Niño del año de 1989. Esta convención, a partir del artículo 28, detalla con bastante exactitud que todos los estados partes se comprometen y reconocen el derecho a la educación de los niños, ¿verdad? Y adicionalmente se establece que este derecho pueda ser ejercido en forma progresiva. Al final de la exposición yo quisiera hacer referencia respecto a cómo debemos entender esa progresividad de los derechos. Entonces el tema de la progresividad va a quedar pendiente hasta el final de esta temática. Y retomando mi línea argumentativa anterior, les comentaba que el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece un sinnúmero de garantías que los estados se comprometen, ¿verdad?, a cumplir en el marco de ese compromiso internacional que surge como consecuencia del derecho internacional. Esta misma convención detalla a partir del artículo 29 que justamente ese derecho a la educación a la que el Estado debe dotar al menor, al niño, debe estar encaminada principalmente a el desarrollo de la personalidad, de las aptitudes y de la capacidad mental en el margen de las posibilidades. Así como también determina inculcar el respeto, inculcar al niño el respeto a los derechos humanos, que esto es muy importante. Como tercer punto medular, por decirlo así, en lo que tiene que ver con las principales tratados, conferencias o convenciones que consagran explícitamente, expresamente, categóricamente el derecho a la educación, podríamos también referirnos a la Conferencia Mundial de la Iniciativa Educación para Todos, dada en Tailandia en el año de 1991, si mal no recuerdo, en el año de 1991, y por supuesto ejercida como, o dada más bien, dentro de lo que conforma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también
sus siglas, es la UNESCO, ¿verdad? Y establece esta conferencia algo que me permito dar lectura textualmente, es muy corto, y señala: de hecho, la educación es un requisito previo, no solo para el pleno ejercicio de los derechos del individuo, sino también para la comprensión y el respeto de los derechos de los demás. Fíjense cómo se va complementando, ¿sí?, la estructura que debe dársele al derecho a la educación. No como un derecho que debe ser ejercido en forma aislada, sino más bien que a través del derecho a la educación se permita al individuo, se permita al niño, se permita a la persona en general tener esa posibilidad de ejercer otros derechos. Como lo decía, partiendo en ese sentido, ¿verdad? Esa es la connotación que se le va dando, ¿sí?, de la que se va alimentando el derecho a la educación. Y en esa misma línea, cabría también mencionar el Foro Mundial sobre Educación dado en Qatar, ¿verdad?, en Senegal, en el año 2000, también por la UNESCO. Y en este sentido lo que se hizo fue reafirmar esa visión, ¿verdad?, proporcionada en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, a la cual me había referido anteriormente. Y en este contexto pudiésemos finalizar esta segunda parte, ¿verdad?, con la Cumbre del Milenio, celebrada en New York, en Estados Unidos, en el año 2000, también en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Y en este sentido, el acuerdo número 19 de esta cumbre establece explícitamente que los estados se comprometen, ¿sí?, a velar para los niños y niñas de todo el mundo, ¿verdad?, por decirlo de otra forma, ¿sí?, velar por el aseguramiento de que, repito, los niños y niñas puedan culminar un ciclo completo de enseñanza y, por supuesto, otorgar igualdad de acceso a la educación en todos los niveles. Y esto, ustedes pensarán, bueno, pero tal vez resulte ser un poco más específico respecto a los foros anunciados, referidos anteriormente, y es que sí, recordemos que la intención de la actualización, ¿verdad?, de cada una de estas declaraciones es ir dotando de mayor contenido en el marco de esa progresividad con que tienen que ser analizados cada uno de los derechos. Insisto, respecto a la progresividad, debo afirmarlo, soy muy partidario del criterio doctrinal que tiene Upegui, ¿sí?, respecto a cómo él analiza el tema de la progresividad de los derechos, a la cual quisiera referirme al final de esta entrega. Como tercera subtema, ¿verdad?, o tópico en el cual se enmarca el tema global del derecho a la educación, ya es hora de abordar cuál es el contenido explícito y el alcance que tiene el derecho a la educación. Recapitulando un poco, hemos hecho una breve introducción respecto a los principales, ¿verdad?, tratados o declaraciones en materia de derechos humanos. Y adicionalmente hemos abordado aquellos tratados, cumbres, convenciones en las cuales se da mayor amplitud al derecho a la educación en lo particular. Y en este sentido, considero pertinente indicar que el derecho a la educación, de lo redactado anteriormente, se constituye como la pieza fundamental en la conformación de las sociedades democráticas. Debemos tomar en cuenta que, como lo manifestaba antes, permite a las personas, ¿sí?, su desarrollo personal y, sobre todo, esa expectativa de que a través del respeto al derecho a la educación se pueda lograr coexistencialmente el respeto hacia una vida digna de cada persona. Y aquí, en este punto, yo quisiera citar nuevamente a
otra jurista latinoamericana, esto es la profesora Catalina Turbay Restrepo, quien en un documento bastante explícito, muy interesante respecto al derecho a la educación desde el marco de la protección integral de los derechos de la niñez y la política educativa, dado en torno a la UNICEF en Colombia en el año 2000, ella sostiene que la educación permite al individuo, hombre o mujer, adquirir muchos de los aprendizajes que le facilitarán insertarse adaptativamente en la sociedad en aquellos contextos donde, además, se combinen las oportunidades educativas con políticas de equidad en otros ámbitos. En este sentido, ¿qué es lo que la profesora Turbay nos manifiesta? Y es que lo que se pretende, ¿sí?, es que se pueda buscar, ¿verdad?, la integración de las sociedades a partir de la maximización y el respeto de los derechos, justamente tomando como punto de partida ese derecho a la educación, porque, insisto, a partir del respeto al derecho a la educación es lo que le va a permitir, como ella bien lo señala, a ese niño, a ese individuo, a ese hombre, a esa mujer, ¿sí?, poder adaptarse a las sociedades en otros contextos donde van a existir oportunidades para vincularse con esas políticas de equidad en todos los ámbitos, no solamente de acceso a la educación. Bajo este forma global de cómo entendemos el derecho a la educación, debe también tomarse en cuenta que el mismo ha sido identificado como la doctrina lo señala, un key right, o también denominado derecho clave o derecho llave, ¿verdad?, en su traducción al español. Y Pablo Latapí sostiene que este derecho no puede ejercerse, ¿verdad?, si no se respetan otros derechos. Dicho de otro modo o de otra forma, no pueden ejercerse otros derechos sin un mínimo de educación, ¿verdad? A partir de allí, no solamente debemos considerar al derecho a la educación como el centro de todo, sino, como ya lo identifiqué, lo refería anteriormente, a través de este derecho, ¿sí?, es que se va a permitir el pleno ejercicio vinculada a otras prácticas individuales, ¿sí? Pues al constituirse el derecho a la educación como el eje de las sociedades democráticas, permite justamente esa intermediación de no discriminación y, sobre todo, yo considero que es lo fundamental, esa búsqueda de la cultura, ¿sí?, de toda cultura, sobre la paz social. Es importante identificar entonces estos dos elementos. Tener en cuenta que el derecho a la educación como eje de una sociedad democrática no solamente permite la intermediación de la no discriminación, sino también la cultura y la paz social. Pasando a la revisión de otros textos que nos aportan en materia del derecho a la educación, cabría también tomar en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dada por la CEPAL y aprobada lógicamente por Naciones Unidas, con una visión de tipo transformadora, restaurativa, para quienes conforman esta organización, que prácticamente son 193 estados. Y a partir de ello, la Agenda 2030 señala en su objetivo número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, señala, y promover oportunidades de aprendizajes durante toda la vida para todos. Insisto, no solamente se concibe el derecho a la educación desde el punto de vista de lo abstracto, sino también hay que comprender
¿cuál es ese margen de aplicación? ¿Cuál es ese margen o cuál es ese ámbito de aplicabilidad y connotación del que se dota el derecho a la educación? Resulta también, por otro lado, hacer referencia a aquellos tratados internacionales de protección de derechos, pero desde el punto de vista regional. Recordemos, pues, este curso de posgrado lo que promueve es la educación, la información, la actualización de los derechos humanos, pero desde el punto de vista del sistema interamericano de los derechos humanos. Y en este sentido, haciendo el mismo ejercicio que realizamos anteriormente, podríamos identificar como por ejemplo la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948, dada en Bogotá, Colombia, que en sus artículos 47 y 49 detallan y proporcionan de vital importancia, ¿verdad?, para los planes de desarrollo de esta organización, teniendo como punto de partida y estímulo a la educación, a la ciencia y a la tecnología, ¿no es cierto? Adicionalmente a ello, tenemos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dada también en Bogotá en el año 1948, tenemos en el artículo 12 explícitamente el contenido del derecho a la educación, ¿sí? Y en este sentido, a fin de no caer en una repetición sobre ya lo referido antes, simplemente con el ánimo de establecer que en el artículo 12 se consagra este derecho a la educación y básicamente inspirada, ¿sí?, en principios fundamentales como la libertad, la moralidad y la solidaridad humana. Posteriormente tenemos el Protocolo de Buenos Aires, Argentina, de 1967, que en el artículo 47 detalla que los Estados miembros llevarán a cabo sus mayores esfuerzos para asegurar y por supuesto de acuerdo con sus normas constitucionales. Fíjense cómo en 1967 ya se habla un poco, ¿verdad?, de la adecuación que deben hacer los estados en la medida de sus posibilidades, hablando desde el punto de vista constitucional, ¿verdad?, y en este caso pues referente al ejercicio efectivo del derecho a la educación. 2 años más tarde tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y en el artículo 26 detalla el desarrollo progresivo. Desde este aspecto fundamental, pues lo que permite es que los estados partes, ¿verdad?, se comprometan a adoptar tanto a nivel interno como mediante esa cooperación internacional, ¿verdad?, todo lo que progresivamente va a permitir el pleno ejercicio de los derechos que se derivan tanto en las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y la cultura contenidas tanto en la Carta de la Organización de Estados Americanos, que fue reformada, como lo indiqué anteriormente, en el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa, señala explícitamente este artículo 26. Entonces vemos cómo se va incorporando, ¿verdad?, lo que posteriormente, o dicho de otra forma, lo que ahora conocemos como el denominado control de convencionalidad. Y es que ya se viene, ¿verdad?, introduciendo en el marco del sistema interamericano esa forma de que los estados incorporen en sus legislaciones internas, tal como detalla lo que me permití dar lectura, en el margen, ¿verdad?, de los recursos disponibles por vía legislativa, todo lo que se ha venido desarrollando, se ha venido adoptando en cuanto al derecho que nos permitimos analizar en esta entrega. También considero que es pertinente recabar un poco, indagar en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, puesto que en el artículo 13, a mi criterio, en el numeral 1, es cuanto más significado se detalla el derecho a la educación. Y es que todos los derechos a partir de ese pacto se comprometen a reconocer el derecho de toda persona
a la educación. Y adicionalmente, lo que se amplía o lo que trata de desarrollarse, ¿verdad?, como derecho en cuanto a la no discriminación y, por el contrario, al fomento de una sociedad libre, ¿verdad?, y que a partir de la educación se promueva, se sostenga el mantenimiento y búsqueda de la paz social. Podríamos también referir a otros textos que surgen en el mismo marco interamericano, como por ejemplo el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de los famosos derechos económicos, sociales y culturales, o también denominado el Pacto de San Salvador de 1988, ¿sí? Adicionalmente tenemos la Carta Democrática de la OEA del año 2001, dada en Lima, Perú, y en este sentido, lo que proclama este protocolo, lo que señala esta Corte, básicamente es, no por decirlo en el mal sentido, de forma repetitiva, sino más bien en forma positiva, reafirmar ese compromiso de los estados en función de precautelar el derecho a la educación, tomando en cuenta, insisto, que la educación es clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y lógicamente lo que permite es promover el desarrollo potencial humano y sobre todo, como en doctrina se lo maneja, ¿verdad?, el alivio de la pobreza, para a partir de ello poder fomentar el entendimiento entre los pueblos, y ese entendimiento debe ser concebido a partir de las premisas dadas anteriormente, tal como se afirmó. No puede concebirse el derecho a la educación como un derecho aislado. Por el contrario, este entendimiento entre los pueblos al que se hace referencia es justamente esa vinculación que a partir del derecho a la educación surge para el pleno goce y ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, y como corolario de esta parte de mi exposición, podríamos también señalar, queridos colegas, que para lograr estas metas, ¿sí?, de fortalecimiento, de, digamos, sustento, ¿sí?, de las sociedades democráticas, lo esencial es tomar una educación de calidad. Que los pueblos, nacionalidades, ciudadanía en general, individuos puedan ejercer este derecho a la educación, pero desde la perspectiva de la calidad. Que este derecho esté, por supuesto, al alcance de todos y que no solamente esté destinado para el beneficio de las grandes mayorías, sino principalmente, como ha sido la especificación que consta dentro de los diferentes tratados e instrumentos de derechos humanos, es que quienes puedan ser beneficiados en gran medida, en mayor medida, sean justamente las minorías, aquellos sectores vulnerables que por A o B situación han estado limitados de ese acceso a la educación. Y digo esto en virtud de que más adelante vamos a revisar algunos casos que en torno a las resoluciones dadas por el Alto Tribunal en materia de protección de derechos humanos en el sistema interamericano, esto es, la Corte Interamericana, han ocurrido situaciones que nos permiten vislumbrar aún mejor la explicación dada. Como siguiente subtema en el cual cabe abordar este derecho a la educación es justamente la obligación de los estados. Recapitulando, cabría preguntarse cuál es la obligación de los estados frente al derecho a la educación, tomando como pieza fundamental los tratados o
primeras declaraciones que surgen en el ámbito de los derechos humanos, en un segundo momento, aquellos tratados de forma vinculante en cuanto a nuestra región, y en este sentido, cuál sería la obligación de los estados de observar y respetar el derecho a la educación. Y partiendo de identificar cuál es la obligación, ¿no es cierto?, para poder identificar y comprender justamente ese deber de los estados, pues necesitamos indagar sobre cuáles son esos parámetros que han surgido dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y es que dentro de la Corte Interamericana, como máximo órgano de interpretación de la Convención, tanto más a partir de sus opiniones consultivas, ¿verdad? Yo he escogido algunos casos que a mi criterio, más allá de los hechos concretos, se han establecido particulares condiciones en cuanto a la obligación del Estado frente al derecho a la educación, como vamos a verlo en este momento. Conforme yo refería, tal vez en un primer momento, cuando revisemos estas sentencias, podríamos pensar, que surge a partir de hechos aislados, de hechos que ninguna pertinencia tienen que ver con el derecho a la educación. Sin embargo, el hecho de que el derecho a la educación sea el eje que sostiene a una sociedad, ¿verdad?, podemos identificar que está vinculado directamente con la obligación de protección de los estados, no solamente del derecho a la educación, sino que a partir de la protección del derecho a la educación se pueda compenetrar, tutelar otros derechos. Y en un primer momento quisiera referirme a un caso realmente muy doloroso, y digo doloroso desde el punto de vista humano, y quiero decir muy interesante desde el punto de vista jurídico. Y esto es el caso conocido como González, Yui y otros versus Ecuador. Sentencia del 1 de septiembre del año 2015, y básicamente, como les manifestaba, si analizamos los hechos concretos del caso, podríamos comprender a simple vista que no tienen ninguna relación con el derecho a la educación. Sin embargo, pues esta controversia donde existiría una presunta responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por una afectación a la vida digna e integridad personal de Thalía Gabriela González Yui, ¿verdad?, como consecuencia de contagio VIH-Sida tras una transfusión de sangre que se habría realizado en un centro de salud estatal cuando pues Thalía tenía 3 años de edad. En este sentido, más allá de la revisión que se realizará del caso, ¿verdad?, y en ese sentido me gustaría invitar a todos los colegas que conforman esta red que puedan revisar esta sentencia a fin de poder comprender cuáles son los hechos del caso y qué es lo que ocurre en torno al derecho a la educación. Y si nos saltamos al párrafo 235 de la sentencia, la Corte Interamericana hace mención al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí?, donde en torno a este comité se ha señalado que para garantizar, establece esta parte textual de la sentencia, que para garantizar el derecho a la educación deben cumplirse, señala, con 4 aspectos fundamentales, con 4 elementos esenciales, en torno, repito, al cumplimiento y garantía de los estados en función del derecho a la educación. Y estos 4 elementos esenciales que señala la Corte Interamericana, basado, ¿no es cierto?, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justamente recaen sobre la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,
y adaptabilidad. Y en ese sentido quisiera brevemente referirme en torno a cada uno de estos 4 elementos. Particularmente en lo que corresponde a la disponibilidad, señala la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, que deben existir instituciones programadas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte, ¿verdad? En el segundo elemento, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí?, refiere la Corte que las instituciones y los programas de enseñanza, ¿verdad?, deben ser, como su nombre mismo lo indica, accesibles hacia toda persona, sin discriminación de ninguna naturaleza. Y, por supuesto, señala la Corte que esta accesibilidad está dotada a su vez de 3 dimensiones, 3 elementos, 3 aspectos, 3 particularidades, como usted lo quiera darle lectura, ¿no? Y estos 3 aspectos deben ser analizados en una forma, por decirlo, paralela, ¿sí? Esto es la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. Lo que trata de inducir, ¿no es cierto?, la Corte en este sentido, es que no basta simplemente con especificar el acceso a la educación para todos sin ningún tipo de discriminación, sino vamos a comprender de qué manera va a ser posible ese acceso. Y en un primer momento, cuando hace referencia a la no discriminación, lo que nos dice es que la educación debe ser accesible para todos y, bajo la misma argumentación que yo he venido manteniendo, ¿verdad?, dice especialmente a los grupos más vulnerables, ¿sí?, a las comunidades o a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, ¿sí?, tanto de hecho y de derecho, sin discriminación por motivo alguno. Esto, a mi criterio, traza en todo la concepción del derecho a la educación una línea transversal. Y lo que trata de decir es que no es que va a proteger más a unos que a otros, pero sí prioritariamente a aquellas personas que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. En un segundo momento se refiere a la accesibilidad material. Esa accesibilidad material, señala la Corte, ¿no es cierto?, detalla que la educación debe ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica, ¿verdad?, en cuanto a un acceso razonable, o por medio de tecnologías modernas. Esta accesibilidad material lo que trata de decirnos es que para poder lograr y garantizar el derecho a la educación, bastará a que, por un lado, existan escuelas vecinales, instituciones educativas vecinales, cercanas a una población, y por otro lado, que existan medios informáticos a través de los cuales se permita, ¿verdad?, el acceso a programas de educación, por ejemplo, a distancia. Y en un tercer momento, creo que aquí hay algo fundamental, y es la accesibilidad económica. La educación, señala la Corte, ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción, ¿sí? Por ejemplo, respecto a la enseñanza primaria, secundaria y superior. Señala la Corte, mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide que los Estados partes implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. Y yo creo que en este sentido hay una problemática, considero a nivel latinoamericano, y voy a poner como ejemplo lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. Acceder a un programa de maestría, a un programa de posgrados, resulta no solamente difícil, sino en muchas veces imposible por sus altos costos.
Actualmente existe una propuesta de proyecto, de un proyecto de ley en cuanto a crear una ley que permite establecer montos mínimos y máximos en cuanto al costo de una maestría. Y esto creo que es un ejemplo en cierta medida real, ¿sí?, por el cual están atravesando nuestros pueblos latinoamericanos en cuanto a los altos costos que tienen no solamente la educación, partiendo del caso ecuatoriano, no solamente la educación superior, sino también la enseñanza secundaria. Como tercer aspecto general, ¿verdad?, o elemento general, habíamos hablado de la aceptabilidad. ¿Qué es la aceptabilidad? La Corte manifiesta que la forma y el fondo de la educación señala comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos han de ser aceptables. Cuando refiere a aceptables, define la Corte pertinentes, adecuados, culturalmente, ¿sí?, y de buena calidad. Pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad, ¿sí? En este sentido, pues, todo aquello que no contravenga, ¿verdad?, que no atente contra las buenas costumbres, el orden público, ¿verdad?, debe entenderse como mecanismos aceptables tanto para estudiantes cuanto más para los padres de familia. Y como punto final, como cuarto elemento general de lo que conlleva esta garantía del derecho a la educación, tenemos la adaptabilidad. Y esta adaptabilidad, la Corte, reitero, basado en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que determina es que la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a esas necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Como bien lo manifestaba, lo refería la profesora colombiana Turbay Restrepo, Catalina, ella sostiene que el derecho a la educación, ¿verdad?, debe ser identificado desde la perspectiva en que permita, decía ella, al hombre, ¿verdad?, vincularse y adaptarse, ¿no es cierto?, a otros contextos y oportunidades sociales. Esta es la interpretación más próxima, a mi criterio, más correcta, que debe dársele a este elemento de adaptabilidad. Finalmente, lo que resta decir de este caso emblemático en materia de derechos humanos, y no por desmerecer la importancia que tiene el hecho en particular, sino únicamente con el fin de abordar el tema que nos atañe en esta entrega, ¿sí?, es que la educación debe ser dotada, garantizada por parte del Estado en sentido de no discriminación, a partir de los criterios que ha sostenido el Comité, ¿sí?, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como segundo caso, digamos, emblemático, en que también se dota de otro sentido al derecho a la educación, tiene que ver con el caso comunidad indígena Yamoc Casec versus Paraguay. Y bueno, en este sentido me gustaría, a través de los medios que proporciona la red, un poco intercambiar esos criterios con los colegas de Paraguay, que estoy seguro conocen de mejor forma su realidad social, cultural y por supuesto jurídica, y la connotación que tiene el caso de esta comunidad indígena de Paraguay. Sentencia, recordemos, surgida el 24 de agosto del año 2010. Y solo con el ánimo de señalar un poco cuál fue el hecho concreto, ¿verdad? Esta demanda, dada en el marco del sistema interamericano, se relaciona con una alegada responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la supuesta falta de garantía
del derecho de propiedad ancestral de la comunidad indígena Yamoc Casec y por supuesto sus miembros, ya que desde el año 1990, ¿verdad? Se habían estado tramitando, ¿verdad?, la solicitud para reivindicación territorial de esta comunidad. Sin embargo, nos vamos a plantear la misma pregunta. ¿Qué tendría que ver este caso respecto al derecho a la educación? Es importante señalar explícitamente el párrafo 211 que la Corte detalla o señala lo siguiente. Dice la Corte: conforme a los estándares internacionales, los estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad a la educación básica gratuita y la sostenibilidad de la misma. En particular, cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etnoeducativa. Lo anterior implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable desde la perspectiva étnica diferenciada. Y aquí, pues, la Corte muy acertadamente nos enriquece, nos nutre con conocimiento cuando cita el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, particularmente el artículo 27.1. En este sentido, me gustaría que identifiquemos aquellos rasgos que en este párrafo la Corte adapta y que tiene mucha pertinencia con lo que anteriormente ya habíamos analizado. Y esto es, por una parte, el deber del Estado de garantizar la accesibilidad a la educación, la sostenibilidad de la educación y sobre todo esa forma de no discriminación, ¿verdad?, a fin de que el derecho a la educación pueda ser tutelado, sobre todo en función de los más desprotegidos, de las poblaciones más vulnerables. Y en este caso estamos hablando de las comunidades indígenas. Más adelante, a partir del párrafo 258, la Corte manifiesta que ha establecido que la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su condición se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos. Esto es importante también. La Corte señala en este sentido como sustento de su pronunciamiento la condición jurídica y derechos humanos del niño, particularmente la opinión consultiva número OC 17/02, donde en su nota 286, particularmente el párrafo 86, detalla a breves rasgos, o mejor dicho, detalla más ampliamente esta particularidad. Entonces, fíjense ustedes, antes hablábamos de el derecho a la educación desde la perspectiva, decíamos, ¿verdad?, de la no discriminación. Y en este caso tenemos el derecho a la educación, pero en sentido de inclusión, ¿sí?, de también promover la educación como un derecho que va a permitir garantizar y tutelar otros derechos, partiendo en este caso de esa protección sobre los más desprotegidos. Como tercer caso, a mi criterio emblemático, también se encuentra en el marco de lo ocurrido en el estado del hermano país Paraguay, y esto es el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del 2 de septiembre del 2004. En el mismo sentido, estoy seguro y me gustaría compartir algunos criterios con los colegas de Paraguay en cuanto a los hechos de los cuales se desprende la plataforma fáctica o el caso concreto. Este caso, pues como será mejor conocido por ustedes, queridos colegas,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe a fin de que sea sometido, ¿verdad?, a conocimiento de la Corte, argumenta que el Instituto de Reeducación del Menor, ¿verdad?, representó el mantenimiento de un sistema de detención contrario a todos los estándares internacionales relativas a la privación de libertad de niños, debido a las supuestas condiciones inadecuadas bajo las cuales estaban recluidos estos menores. Y en este sentido, lo que la Comisión señala es que este instituto denotaba sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad, falta de infraestructura adecuada, sobre todo para la naturaleza propia de este centro de reeducación. Quisiera también en este caso indicar pues que producto de los hechos que se desprenden del caso, tras los incendios por los cuales atraviesa este instituto, pues existieron intoxicaciones y personas heridas. Vamos a plantearnos la misma pregunta. ¿Qué debería tener o qué relación debería tener este caso frente al derecho a la educación? Más allá de leer el caso concreto, podríamos pasar a revisar lo que establece el párrafo 174 de esta sentencia. Y en este sentido, lo que señala la Corte Interamericana es que se demostró que el Estado paraguayo no había brindado a los niños internos, es decir, internos en este instituto de reeducación, la educación necesaria que ellos requerían y a la cual el Estado estaba en su obligación de dotar, tanto en razón de la protección del derecho a la vida, entendido en el sentido de proveer a estos menores, a estos niños, ¿no es cierto?, de esa tutela general y muy básica de la consagración y la protección del derecho a la vida, ¿no es cierto?, y adicionalmente, ¿verdad?, en función de lo que establece el artículo 13 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y es que el programa educativo, señala la Corte, que ofrecía el instituto era deficiente ya que carecía de maestros y recursos adecuados. Es decir, lo que nos induce la Corte es que el Estado, ¿verdad?, debía cumplir con esa obligación adquirida en el marco del derecho internacional, ¿sí? Y es que garantizar al menor, ¿verdad?, el derecho a la vida digna, a su integridad personal y poder desarrollar con normalidad su proyecto de vida. Y este proyecto de vida, por supuesto, incluye el derecho a la educación. Y sí, quisiera ser insistente en ese sentido y en tener en cuenta que el derecho a la educación permite a la persona poder ejercer otros derechos, tal como lo señalan los doctrinarios. No puede ejercerse otros derechos sin un mínimo de educación. Desde allí, el derecho a la educación se constriñe como el eje de la sociedad y, por supuesto, la pieza fundamental de toda sociedad democrática. En este sentido, queridos colegas, doy por finalizada esta primera parte que tiene que ver con el derecho a la educación. Espero que haya sido de su agrado y, por supuesto, de total entendimiento y comprensión por parte de ustedes y que, por supuesto, yo me haya hecho entender y haya podido transmitir la particularidad que surge en lo que tiene que ver al derecho a la educación. En una próxima entrega me voy a referir lo que tiene que ver con el artículo 27 y esto es la situación de excepción o también lo conocido como la suspensión de garantías. Les agradezco, estimados colegas, por la atención brindada.